Estamos en vivo, arrancamos un nuevo programa de Rosca y Tinto, nuevo miércoles de mucho calor en la ciudad de Santa Fe, lindo día igual, lindo día para destapar una cervecita, qué hermoso fondo que nos pusieron acá en la producción. Estaba viendo. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Terrible el fondo, me gusta mucho más que el de la otra vez. Sí, la verdad, hermoso. No sé si, creo que es en alguna pared del conurbano, me parece, ¿no? Si fuera en el conurbano tendría, no sé, Pablo Conducción, Rosca y Tinto Conducción detrás o algo así, viste que los muchachos firman. Ponen así como en los sindicatos. ¿Cómo andás, amigo? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad, con muchas ansias de probar este programa que va a tener algunas cositas nuevas, un poquito cambio de lógica. Este es para un este poco 2023. prueba piloto, ¿no? Sí, pero me parece que es un formato que vino para quedarse. Sí. La verdad que veníamos trabajando un poco más con invitados, con entrevistas, lo cual no es que no se siga haciendo, simplemente que lo vamos a hacer menos periódicamente. Vamos a tener producción, noticias, alguna consigna del día, que ya la hemos tirado en nuestro Instagram de Rosca y Tinto, y hablar de política, básicamente, que es lo que nos gusta, que es de lo que medianamente sabemos alguna cosa, o nos animamos a saber. O nos animamos a hablar un poco. Una semana intensa, pasó de todo, ¿no? Mira, es raro que en un calendario electoral tan apretado como el que tenemos no pasen cosas todas las semanas, ¿no? Nos tienen acostumbrados los años electorales a llevarnos a las corridas, a hacernos pensar y repensar. Tal vez teníamos una opinión la semana pasada y ocurre algo y te cambia todo el escenario, hasta te plantea nuevos interrogantes. Así que creo que un poco es lo que pasó, lo que le ha pasado a gran parte de los compañeros y compañeras en vista de lo sucedido esta semana. A partir de lo que ocurrió. Bueno, yo creo que sin duda es la noticia de la semana, ¿no? Lo de Cristina. Sí, que viene siendo noticia hace meses igual, pero es como que como que se aferraba, ¿no es cierto? Un inconsciente ahí de la militancia, sí, tratando de que no ocurra aquello que indefectiblemente va a ocurrir. Vos sabés que hoy leía justamente una columna que hablaba de que de un modo u otro Cristina dijo que no iba a ser candidata, ¿sabés cuántas veces? No. 5 veces. A través de una carta, claro, a través de un acto, a través de... Sí, públicamente, digo, 5 veces. De una manera u otra. Viste que ella muchas veces es muy sutil para comunicarse. Incluso en la carta deja como algo. Para mí es contundente igualmente, pero... Sí, pero se deja una puertita abierta, yo creo. Pero también es parte de lo que decíamos hace un rato, ¿no? Que es tan cambiante todo. Sí. Que cerrarte de golpe todas las puertas es como cuanto menos poco imprudente, digamos. Sí, sin duda que... Pero bueno, es muy claro que no quiere participar, que no le parece que es lo conveniente para este panorama electoral que ella sea candidata. Y me parece que hay muchas cosas en juego, ¿no? Nosotros, esto lo hablábamos ayer un poco a partir del hecho. En primer lugar, yo creo la acorralada del Poder Judicial, lógicamente, que se evidenció no solo en la causa de la obra pública, sino también en la cuestión de lo que pasó en San Juan y en Tucumán, la suspensión de las elecciones. Es un poder que arremete constantemente contra ella principalmente, que es un poder no solo judicial, sino también mediático y económico. Y es el poder fáctico, en definitiva, porque es el poder real. Los que realmente ostentan y ejercen el poder. Sí. Y ante semejante embestida, ¿qué tiene el pueblo o qué tiene el movimiento nacional para poder hacer frente? Y bueno, hoy poco y nada. Más que una dirigencia muy fragmentada, más que una dirigencia que vive constantemente en internas, más que una dirigencia que no es eficiente a la hora de gestionar, porque el gobierno ha dejado mucho que desear en términos de gestión. Y un movimiento obrero, un movimiento nacional popular desmovilizado, fragmentado, mal conducido o no conducido. Entonces vos decís, no tenés chances de hacer frente a un poder tan grande que va específicamente contra ella. Yo creo que la mina, analizando esa situación, dice, no tiene ningún sentido que vuelva a presentarme. Y también como forma de que empiece a aparecer algo nuevo. ¿No? Además surge la pregunta, ¿no? De Cristina es candidata. En 24, 48 horas tenemos un fallo de la Corte Suprema donde le impide presentarse a elecciones, ya sea por, qué sé yo, por corrupción, por traición a la patria, lo que es lo que se venía viendo, digamos. Cuadra mejor jurídicamente para impedirle ejercer un cargo público. Y está realmente la posibilidad
de que no vaya presa, de que no se la baje de una No, lista. además, ¿Quién controla? obviamente. O sea, porque de vuelta volvemos a la cuestión de fondo que es el poder hacer. Sí, sí, O sea, sí, quien sí. controla la autenticación de las listas, ¿no es cierto? La posibilidad de que ella vaya presa o no, el uso de la fuerza incluso. Si uno no mantiene esos resortes bajo el control, y entonces no puedes hacer nada. No, O sea, va a por ser supuesto. candidata una semana. ¿Y eso a quién le sirve? Y no, obviamente. O peor, te la van a dejar hacer campaña y te la van a bajar una semana antes de la elección. No sé, hay un... Sí, digamos, sí, miles de volvemos a lo mismo. oportunidades, El problema es que no podemos. miles de chances Es que este gobierno no pudo. No Nunca pudo no hacer pudo. nada en realidad. Sí, y es un problema que evidentemente muestra un nudo, desata un nudo que se empezó a gestar en 2019 a partir de un montón de claudicaciones, principalmente de mano de Alberto Fernández, pero bueno, del gobierno en general. Y después lo que yo escuchaba de Moreno ayer, que lo decía, es déjenla tranquila a Cristina, porque además Cristina no tiene un plan. Moreno dice, ella en este momento no sabe cómo salir de la semejante crisis que vive el país. Me parece que algo de eso, sin subestimar la capacidad de Cristina para nada, porque bueno, la hemos militado y sabemos el cuadro dirigencial que es, pero digo, uno cuando la escucha, cuando la ha escuchado en sus discursos, te das cuenta que hablaba constantemente de la década ganada, del gobierno de Macri, lo malo que había sido el gobierno de Macri, y nunca una perspectiva futuro, decir más o menos cómo se ordenaba la cosa. Sí, también es injusto pedirle un plan de gobierno a alguien que desde diciembre te está diciendo, che, yo no quiero gobernar. O sea, sí, muchachos, tuvieron un año para prepararse y para gestar lo que va a ser este nuevo peronismo de cara a las elecciones y de cara a ojalá un futuro gobierno. Así que bueno, situación difícil, complicada la del peronismo. Recién yo escribía en Instagram una pregunta a ver qué cree el público, si hay que ir por una gran paso o si hay que ir por el candidato consenso, digamos, que aúna a todas las tribus. ¿Existe? No sé. ¿Existe el candidato de consenso? Yo creo que puede haber uno. No me lo digas. Puede haber varios. Pero digo, para especular un poco, Guado de Pedro yo creo que puede ser un candidato del consenso. Creo que es un tipo que incluso ha sido extremadamente pragmático. Para mi gusto, demasiado. ¿Dónde fue que armó incluso con candidatos de La Libertad Avanza, Guado de Pedro? ¿No fue en una provincia? Ah, no sabía Me eso. parece que en Catamarca. Habrá que si tenés la compu, chequealo. Me parece que en la lista de la cámpora, de Guado, digamos, en Catamarca había incluso un acuerdo con gente No, de La Libertad eso no Avanza. lo sabía. Bueno, por eso. Me llamó Bueno, la atención el dato. incluso ha aparecido fotos de Guado con la Rural, en su momento con dirigentes de Clarín, no con Mañeto, pero con personas muy fuertes de Clarín. Los dueños del país, digamos, ¿no? Con los dueños del país, básicamente. El tipo además tiene buena relación con Massa, tiene buena relación o una relación aceptable con Alberto, con Cristina por supuesto, y ha construido mucho con los gobernadores del peronismo. Eso por un lado, Guado de Pedro, que se lo ha visto muy activo últimamente, al menos en redes sociales, y además, después de lo que sucedió con Cristina, hoy mismo aparecieron pintadas en todo el conurbano, Guado presidente. Lo estaba viendo en Twitter anteriormente. Así que digo, bueno, hay como un gesto de que el tipo pueda realmente protagonizar. Después, otro candidato del consenso, que yo creo que puede ser, es el Chivo Rossi. Sí. Me parece que el Chivo es... Yo al Chivo lo quiero mucho, lo respeto, me parece que es un cuadrazo político. Ahora, no sé lo que estás afirmando. ¿Vos por qué decís? ¿Qué tribu no se sumaría, crees? No lo veo un cuadro electoral al Chivo. Me parece que es un cuadro de gestión. Sí, por supuesto. Bueno, y su historia militante así lo reafirma. Sí. Son intachables sus gestiones, tanto en el Ministerio de Defensa, como jefe de gabinete, como diputado, como jefe de bloque. O sea, es intachable la labor del tipo, ¿no? Pero después se ha sometido a elecciones e incluso en su provincia lo hemos castigado, digamos. Bueno, yo lo he votado siempre que se presentó, pero no, sí, la ni gente lo ha hablar castigado. que no ha podido consolidar, al menos en Santa Fe, que es su provincia, una cantidad de votos aceptable para disputar alguna sí cosa. Es cierto que es una figura que no se puede dudar de kirchnerista. Bueno, por eso pero hoy mismo está más cerca a Alberto que a Cristina, entonces... Claro. Por eso yo decía que puede ser una persona que logre aunar a todas las tribus, porque está muy cerca de Alberto en este momento. Bueno, incluso el jefe de gabinete. Sí, está en funciones, claro. Fue kirchnerista desde la primera hora.
desde el año 2003, incluso en 2005 elegido jefe de bloque por Néstor. Fue un kirchnerista de la primera hora. Y parece tener el consenso, o al menos el respeto de las diferentes tribus del peronismo. Después tenemos a Grabois, que ahí, bueno, se rompe la cuestión de un candidato que pueda ser consensuado por todos, porque Grabois obviamente es muy resistido por la parte más tradicional del peronismo. No, él también dejó en claro que no tiene muchas ganas de, sí, de ampliar la base electoral con ciertos sectores. Bueno, hace poco no. se viralizó un video donde dice, ni aunque me ofrezcan armar la lista de diputados entera, si el candidato es Massa, lo dijo él, así que lo podemos parafrasear, no estaría dispuesto a acordar si el candidato es Massa, por ejemplo. Entonces ya hay un par de puertas que cerró, ¿no? Con esa expresión. Sí, evidentemente sí. Me parece que Grabois representa el voto más ideologizado. En buenos términos lo digo. Lo digo en buenos términos. El voto que más ha representado por ahí a la fuerza más revolucionaria, por decirlo de algún modo, dentro del peronismo. En términos no solo de planificación, de lo que propone, cuestiones a largo plazo, modificaciones de raíz, de ir en serio contra el poder económico, contra el poder judicial. Y bueno, para muchos peronistas ese modelo choca. Yo creo que lo que él propone es muy interesante en todas las cuestiones, pero bueno, hay mucha resistencia de dirigentes que históricamente se han acomodado al poder y bueno, realmente el tipo, si viene a hacer lo que promete hacer, va a barrer con el negocio de muchos dirigentes, intendentes, concejales, senadores, diputados, que existen, digamos. El peronismo tiene que darse un gran debate y una gran discusión sobre la cuestión de cómo son nuestros dirigentes, cómo juegan, para quién gobiernan y demás. Y bueno, por último está otro posible candidato, que es Sergio Massa, que tampoco reúne el consenso de las diferentes tribus, porque más allá de que Cristina lo pueda bendecir, digamos, sí, yo no veo que el kirchnerismo más duro lo vaya a acompañar. A mí lo que me sorprende de Massa es, el tipo asume, ¿no es cierto?, una especie de suma del poder público, sí, el año pasado en agosto, y tenía una única misión. El resto de las variables, el resto de los problemas de la Argentina podían estallar en mil pedazos, pero la única misión con la que él asumió fue controlar la inflación. Sí. Y en ese punto nadie puede dudar de que fue un fracaso estrepitoso. No, sí, terrible. Y cada mes que pasa, ¿cómo puede ser que tenga tanta bancada? O sea, ¿quién es el que le tiene la soga a Massa? Que habiendo fracasado de tal manera en el control de la inflación, seguimos diciendo, che, es candidateable. Sí. Porque con cualquier otro ministro hubiera renunciado ya hace meses. Sí, sin dudas. Llama la atención eso. Yo imagino que reúne el apoyo tanto de Cristina y bueno, de Alberto también, porque si no, no se sostiene. Sí es real que el tipo evitó el colapso financiero, que cuando Bataki se va, parecía que se venía. Sí. Esa devaluación. Bueno, el dólar había trepado y cuando él asume incluso bajó. Pero el dólar va subiendo. El otro día hacíamos el cálculo. Va subiendo medianamente acorde a la inflación, digamos. Incluso podemos decir que en relación con la inflación el dólar subió menos. Claro. O sea que no sé si estamos ante un escenario de una suba con Massa, digo, ¿no? De una corrida cambiaria. Claro. Lo que pasó hace unos días no fue una corrida cambiaria, para mí fue un reajuste nomás. Claro. Fue el dólar acercándose a la propia pérdida de poder adquisitivo. Sí, tratando de acercarse, la brecha. Se estaba revaluando el peso, es decir, el peso estaba quedando caro respecto al dólar y lo alcanzó, pero no me parece que haya habido una corrida. No, de hecho, eso también justifica que, bueno, ¿quién es el que banca Massa? Porque que no le hayan hecho una corrida tal como para que él tenga que renunciar. Sí. Da cuentas. Pero bueno, así están las cosas en términos electorales para el peronismo, los distintos candidatos, los distintos escenarios. Un escenario difícil, complicado, dentro de una crisis económica muy grande, dentro de una crisis de representación política, dentro de un esquema de mucho enojo social para con los dirigentes políticos, sean del color que sean. Pero bueno, el peronismo siempre parece sacar fuerza de algún lugar de donde parece no haberla. Se reinventa incluso. Y se reinventa. Y no me parece que sean unas elecciones que estén perdidas, sino al contrario, que cada día que pasa... Es algo así como la Iglesia Católica, ¿no? Cuando parece que no va ningún fiel, te sacan una encíclica, una Renovarum, ¿viste? De vuelta se ponen llena de fieles. Sí. Pero sí, evidentemente tiene esa capacidad el peronismo, esperemos que la tenga, porque si pierde van a ser años oscuros
por la situación en la que se encuentra el país ya actualmente. Si uno ve, bueno, recién mencionábamos antes de salir al aire el plan de gobierno de Milei, que después lo podemos conversar, pero es escalabroso, ¿no? Da miedo. Yo en realidad, viste, si la propuesta es la derrota del peronismo y tenemos que elegir entre, como hemos dicho en otras oportunidades, entre alguien que nos vaya a chocar la Argentina a 40, 50 kilómetros por hora contra la pared, como sería un Larreta o alguno de estos candidatos del PRO, pero dentro de las líneas del centro, o si tenemos que elegir el chocarnos a 500 kilómetros por hora contra un muro de hormigón con Milei, yo no sé cuál elijo realmente, porque prefiero que estalle todo más rápido, porque imagínate, pasan 4 años, 8 años, es un sometimiento que no tiene fin. Sí. Es una tortura inagotable. De hecho, bueno, la década del 90 fue eso, fueron años y años de desgaste, de destrucción de las estructuras que sostenían el empleo, que sostenían la producción, que sostenían de hecho las herramientas que le daban soberanía al país, y las fueron dilapidando en 10 años, que estalló, bueno, ni siquiera estalló a Menem, pero estalla en el 2001, y estuvieron 10 años arruinándonos. Sí. Digamos, queremos eso, que haya 10 años por delante de una paulatina destrucción de las pocas herramientas que nos quedan, Sí. o queremos que venga un tipo y en 2 semanas lo estemos sacando. Porque... Incluso llama la atención, ¿no? que haga tan expreso su porque uno dice, bueno, en términos periodísticos, en la televisión puede decir lo que se le canta, pero que evidentemente sus propuestas sean, lo dice lisa y llanamente, quiere arancelar la salud y la educación, digo. Sí. Creo que el voto argentino se resiste porque todavía hay memoria, y en realidad no es solo memoria, sino es práctica cotidiana de que la salud, la educación, más allá de que estén mejores o peores en distintos lugares, la educación y la salud pública es un orgullo del país. Y eso lo sienten todos, sacando alguna minoría muy ideologizada. Bueno, algo de muestra estuvo dando ya en estas últimas elecciones provinciales, donde la verdad que sus allegados no han podido hacer pie ni por asomo. Realmente un desastre electoral. No sé si está ahí la imagen, en lo que va del año. La imagen de los candidatos de Milei a lo largo y ancho de las provincias argentinas que han votado en estos días, pero evidentemente le fue muy mal. No, ese es el calendario electoral, una publicación de Instagram. Al productor aquí le decimos, una publicación de Instagram que te había... Aprovechamos para agradecer a Satélite Azul, a Gonzalo, nuestro productor acá detrás de cámara. Hoy no pudimos finalmente salir por YouTube, pero bueno, ya vamos a encauzar para poder hacerlo. La idea, ahora estamos saliendo por Twitch en este momento. Aquellas personas que estén conectadas, si quieren escribirnos o mandar un comentario, lo que sea, lo pueden hacer. Vamos a ver si reforzamos para salir por YouTube en un futuro, porque realmente para explotar los 2 canales de Satélite Azul que nos permiten estas maravillosas instalaciones. Sí. El profe Romero, así es, publicó un poco los votos que han sacado los candidatos libertarios. Y acá en Santa Fe se armó también la lista libertario con... Ay, no la vi acá, pero ya Sí, imagino que y están con los pro vida. Muchachos de la Facultad de Derecho, ¿no? Sí, están esos muchachos, algunos. Un evangelista. Y después están los evangelistas, los candidatos pro vida, que coincide que hay una persona que la otra vez la fui a escuchar porque hablaba de consumos problemáticos. Muy bien, la mina, muy bien, médica. Se acercó a la política a partir de la cuestión del aborto, entonces como ella se identificaba mucho con la familia y demás, fue diputada, fue candidata, después logró entrar, fue diputada, hoy es diputada. Diputada provincial. Y vos sabés que yo la escuchaba, diputada provincial, sí. La escuchaba y digo, bárbaro la sensibilidad social que tiene esta persona, porque bueno, ella es médica, está en contacto todo el tiempo con los consumos problemáticos, está trabajando en los barrios profundos de la ciudad de Santa Fe, con un montón de personas a cargo, tratando de buscar soluciones y demás. Digo, esta persona tiene que estar con nosotros. Y hoy me enteré, ahí nos dicen que estamos en YouTube, bueno, ahora vamos a compartir el link. Me enteré de que está con Milei en la lista. Digo, me dolió, imagínate. Uh-huh. Uno hace un análisis también de frustración hacia esa persona, decir, ¿cómo una persona con tanta sensibilidad social? Porque lo escuché y la mina tiene experiencia y es médica y está en los barrios y le parte el alma cuando una mujer que tiene un hijo con problemas de adicciones va a llorarle a esta persona.
y sin embargo está formando parte de la lista de candidatos de Milei, que justamente lo que quiere hacer, fíjate la disociación. Bueno, es llevarse puesto todo lo que ella defiende en realidad, ¿no? Fíjate la disociación y fíjate lo bueno, que pero yo mucha pregunto, gente... ¿cuál es el, digamos, si habría que medir un índice de gorilismo en este tipo de personas? ¿Cuál es? Porque a mí me parece que el acercamiento, en estos casos, ¿no? Donde uno identifica que hay una conciencia social, que hay una sensibilidad por el otro, por el prójimo, diría la iglesia, incluso Sí. a la que ella seguramente pertenece, ¿cómo puede ser que después respalden posiciones políticas que son tan antagónicas? Entonces la respuesta es que evidentemente hay un odio insuscitado, que es irracional incluso, Sí. ante una figura que en su caso fue la de Perón, la de Cristina, y son figuras que hoy existen, y bueno, que te llevan constantemente a ponerte en el lugar de oposición a algo, Claro. y no de construcción desde la propositiva. Sí. Yo creo que tiene algo que ver eso. No digo que sea solamente un error de estas personas, sino también es un error del peronismo, del Es un kirchnerismo, error de los militantes, sí. de no poder romper esas barreras. No, y vos sabés que también yo entiendo algo que lo hablamos siempre, lo hablamos seguido, lo hemos publicado en Roja y Tinto un par de veces, el hecho de cómo mucha gente identifica el peronismo. El peronismo muchas veces se ha embanderado tanto últimamente con las causas más progresistas, que por ahí realmente mucha gente con conciencia social, solidaria, que bueno, conservadora en algunos términos, o simplemente que creen los valores de la familia, de la iglesia, que son gente que si tienen compromiso social y quieren a la patria, tienen que estar con nosotros. Sin embargo, identifican que el peronismo no es nada de lo que ellos buscan y se terminan yendo con un tipo que va a destruir el empleo, que va a destruir la educación, que va a generar que esos pibes que hoy están en la calle con problemas de falopa, lo sigan estando y por el resto de su vida. Entonces, digo, ahí también hay un problema discursivo y narrativo del peronismo. Pero incluso se ve muchas veces. Yo el otro día discutía con uno de mis mejores amigos de la infancia. Le decía, loco, también un tipo católico, entonces yo le trataba de entrar por ese lado, ¿viste? Le decía, fíjate que un candidato nuestro que es cercano a la iglesia es Graboy, que es un tipo que hoy mismo es asesor del Vaticano, etcétera. Y me dice, la respuesta fue, bueno, pero Graboy no es el que roba terrenos. Claro. Pero a ver, no estoy hablando de una persona de barrio, ni mucho menos una persona que no pueda hacer un análisis político, es una de las personas más inteligentes que conozco. Y sin embargo, la posición del tipo es, Graboy roba terrenos. Claro. Cristina se robó todo y lo enterró en macetas en la Patagonia. Pero no sé qué habrá hecho, qué dicen que habrá hecho, y así, y Evita era una puta, y podemos seguir, digamos. Sí. Mucho como ha penetrado el discurso mediático. Pero me parece, creo que hay un gorilismo inherente a mucha gente, pero también hay un gorilismo por los mismos errores del peronismo, porque el peronismo ha dejado de ser la fuerza histórica que fue con Perón. A ver, también uno tampoco se puede poner con el peronómetro a ver qué es peronismo. Pero digo, el peronismo en definitiva es la doctrina sencilla y humana que tiene que interpelar a todo compatriota, ¿no? Y muchas veces eso no sucede porque, bueno, no hemos comido la curva de la ideologización y un montón de gente se aleja por cuestiones ideológicas y no por un hecho político o un hecho social. Incluso, digamos, si copiáramos a Perón fue un tipo sumamente pragmático. Sí, obviamente. En lo económico, en lo social, digamos, lejos de respetar ideologías. No, que respetar ideologías no es otra cosa que ya dar por descartadas ciertas herramientas que podrían ser útiles. Nos estamos quedando cada vez en un micromundo cada vez más chiquito, ¿no? Sí. Entonces empezamos a reivindicar, bueno, primero reivindicábamos los intereses de la mitad más uno de la población. Después fue el 40%, después el 30%, y últimamente estamos reivindicando los derechos de que 12.000 personas. Sí, como mucho, más o menos. Pero bueno, vamos a ver si está lo del profe Romero. Vamos. Bueno, lo del video puede venir bien para este momento que estamos hablando de ideologización. Verdad, aprovechando, ¿no? Comentarios bueno, incluso el del video es un ingeniero también, ¿no es cierto? Sí, a ver. Escuchemos al muchacho. Solamente la economía. Un país es la libertad. Un país es todo. Si fuera por la economía, yo estoy sin trabajo, flaco. ¿Usted está sin trabajo? Yo estoy sin trabajo. Pero porque creía 6 meses. ¿De qué trabajó? Soy ingeniero en alimentos. ¿Y por qué se quedó sin trabajo? Porque cerró el laboratorio donde yo trabajaba. Pero eso es porque yo creo en un proyecto de país, ¿te das cuenta? Pero yo me tenía que quedar. Ahora. No, yo estoy igual, porque yo tengo mis ahorros, porque yo hice lo que tenía que hacer.
como ciudadano. Es uno más de lo que integra las dos cifras de desocupación. Sí, claro, pero era necesario. Era necesario que, por ejemplo, el laboratorio donde yo trabajaba, le tendría que ir mal, ¿por qué? Porque no había. Bueno, ahí más o menos Bueno, está. Más o yo menos trabajaba en está. la parte de... Termina diciendo, no sé si volvemos, termina diciendo el tipo, al laboratorio le tenía que ir mal, donde trabajaba él mismo. Estaba defendiendo su propio despido, ¿no? No, increíble el nivel de ideologización. Bueno, para poner un marco de contexto... Mirar esto más de 4 o 5 horas de tele diaria daña la de salud TN, mental. más que nada. Daña la salud Pero- mental sin ningún tipo de duda. Pero bueno, si vemos ahí, era un tipo que estaba bancando a Macri, que se estaba yendo al gobierno, esto fue en 2019, y estaba justificando su propio despido. Digo, fíjate el nivel de gorilismo y de ideologización donde vos ni siquiera reivindicás tu trabajo, porque un tipo, un ingeniero, además, ingeniero en alimentos, que fue despedido y estaba reivindicando al tipo que lo despidió, o a las políticas que lo dejaron en la calle. Así que muy loco para empezar a analizar. Digo, Jauretche tiene un libro excelente sobre eso, que es El medio pelo, se llama. El que pueda leerlo, que lo haga. Es un libro excelente, porque justamente aborda esto, que es algo que existió siempre, la clase media aspiracional, que prefiere ver al pobre cagado de hambre, mientras esa clase media esté un poquito más arriba. Sobran los ejemplos de eso en la Sí. actualidad. Yo recuerdo también cuando fue el boom de los electrodomésticos que la crítica era se compra un LCD y no ponen el piso, por ejemplo. O no. Claro. Bueno, entonces, bueno, es lo mismo, ¿no? Decir, bueno, si veo que hay uno que progresa y eso me enoja. Sí, tal cual. Pero bueno, son 8:40, no sé si vamos al primer corte y después seguimos, o querés que veamos lo de las elecciones. No, si te parece, hagamos un corte. Les pedimos por favor que se queden presentes, que empiecen a pensar en algunos comentarios. Si quieren, los estamos leyendo acá en el chat de Twitch y también en el chat de YouTube. Así que bienvenido sea la interacción. En el siguiente bloque, que arrancamos con algo de Poder Judicial. Sí, Poder Judicial y recursos brevemente. naturales. Dale. Satélite Azul. Grupo en órbita. De ejercer en definitiva el poder real. Sí. Cristina, en uno de sus mejores momentos, digamos, de imagen positiva, etcétera, en 2011, llegó a decir que ella concentraba en ese momento Sí, un 25% de la suma del poder público. me acuerdo. Es Qué, un dato- qué poco, ¿no? es poco y es un dato llamativo. Bueno, Es llamativo. la pregunta es dónde está el otro 75%, ¿no? Invisible. Y queda muy claro, sobre todo si analizamos los hechos de las últimas semanas, que gran parte de ese otro 75% lo tiene el Poder Judicial. Sí. Y el Poder Judicial de la mano de las corporaciones y de las manos de otros partidos políticos, como en este caso, por ejemplo, el PRO. La medida de hace una semana de suspender las elecciones en Tucumán y en San Juan fue una medida que responde básicamente a eso, ¿no es cierto? A decir, bueno, a ver de qué forma, desde mi ejercicio del poder, que es la posibilidad de decretar a través de la Corte Suprema acciones de gobierno, puedo incidir en el panorama político actual. Bueno, eran dos provincias donde se sabía que iba a ganar el peronismo, el Frente de Todos, y lo que se hizo fue suspenderla. ¿Por qué es importante decir, bueno, si hay una gran parte del poder público que recae en la Corte Suprema, y la Corte Suprema es la que dice, che, esto es legal, esto no es legal, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, tal tiene permiso para ser candidato, tal otro no lo tiene, Ajá. porque en definitiva es eso lo que estamos viendo. Sí, obviamente. ¿Por qué no laburamos un poquito la cuestión de la Corte? Esta es la misma Corte que funcionó durante el macrismo. Sí. Es la misma Corte. Con jueces puestos a dedos, ¿no? Es la misma Corte de la cual 2 de sus 5 integrantes, como si fuese poco, fueron nombrados por decreto por Mauricio Macri. Sí. Cuando uno analiza un poquito la historia de la Corte Suprema, se va dando cuenta que por lo general, excepto la Corte de Alberto, que es esta, que no es de Alberto en realidad, ha ido acompañando al color político que se encontraba ejerciendo las funciones de gobierno. Sí. Y ha acompañado con sus fallos lo que ese mismo poder político estaba tratando de consolidar para la Argentina. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que la Corte de Perón acompaña fallos Sí. en cuanto a la sindicalización de los trabajadores, a la posibilidad del decreto de huelga, a la reforma de la Constitución del 49, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se acompaña el proceso de gobierno con un proceso que lo convalida. Incluso vámonos más atrás. El primer golpe de Estado de 1930 que llevó adelante Uriburu fue convalidado por la Corte Suprema. Sí. Una de las primeras cosas que hace el presidente de facto es mandar una carta
a la Corte avisándole que se quedaban suspendidas las funciones del Congreso y quedaban suspendidas las funciones del Poder Ejecutivo. Y la Corte le responde diciendo que en vista de mantener la paz social y de garantizar cierta continuidad en los ejercicios constitucionales, fíjate, ¿no? La locura, ¿no? De garantizar la constitución de un gobierno de facto. Sí. Que había golpeado, que había hecho un golpe al gobierno democrático de Irigoyen, elegido popularmente. Exactamente, reconoce ese poder e incluso lo justifica diciendo, en tanto este poder es el poder real. Claro. No lo dice exactamente con esas palabras, pero es eso lo que manifiesta la Corte en esa carta. Y si no reconociéramos este poder, el país quedaría en un profundo desorden ante la anomia de poder. Es decir, tanto miedo le tenía esa Corte a la anomia de poder que dice, bueno, reconozco incluso el poder de facto. Este fallo se vino a conocer como la doctrina de los golpes, porque es un fallo que se repitió prácticamente, fue un copy-pegue, en todos los golpes de Estado hasta el del 76. Es decir, todos los golpes de Estado que hubo en Argentina, el del 30, el del 43, el del 55, el del 66, fueron acompañados por la Corte Suprema diciendo, che, respeto a este poder, aunque sea de facto, y continúo con el proceso legal. Bueno, la única Corte que no responde al poder ejecutivo de turno es la de Alberto. Sí, la actual. Porque no se ha hecho nada para cambiarla. Porque es la de Macri, en definitiva. O sea, tal vez la Corte del 30, por temor a, vaya a saber, hasta la cárcel, ¿no es cierto?, acompaña el golpe. Pero después la Corte de Perón, lo primero que hace Perón es juicio político a la Corte. Sí. Bueno, de hecho, el juicio político aquel, una de las causas principales que se le imputa a la Corte era haber avalado el golpe del 30. Y además otras cuestiones curiosas del momento, como por ejemplo avalar a los empresarios obrajeros que paguen con vales a los obreros. Fíjate también cómo la cuestión social se mete y la cuestión económica se mete en este hecho más jurídico, digamos. Bueno, y lo que termina ocurriendo en definitiva es que 5 de esos jueces renuncian y se nombra una nueva Corte. Una nueva Corte que respondió al peronismo. Y que fue, hay que decir que fue adepta al peronismo. Pero por supuesto, digamos. Y así lo hicieron todos los procesos que le continuaron. Alfonsín lo primero que hace es sacar a la Corte que estaba designada por las juntas militares y pone una Corte que incluso lleva adelante los juicios de la Junta. Sí. Menem lo mismo. Menem amplía la mayoría de la Corte, que pasa de 4 miembros a 9, y esos nuevos miembros que él ordena, que se llamó la mayoría automática porque de 4 pasó a 9, nombró 5, o sea, de los 9 hay 5 que nombró, que ya le daba la mayoría automática, por eso se tituló de esa manera. Bueno, sí, Menem fue la impunidad. Y también fue una Corte que en los 90 avaló las privatizaciones, aceleró, incluso yo estaba leyendo, en 24 horas, para alguien que sepa más o menos lo que son los tiempos de la justicia, puede tardar años, en 24 horas sale un fallo que permite la privatización de YPF. O sea, veamos hasta qué punto la Corte incide en las cuestiones de gobierno. O sea, la privatización de YPF, que era una decisión de Estado, tiene que ser fundamentada después por un fallo de la Corte, de esa Corte que era menemista, y lo sacan 24 horas. Y Néstor, cuando llega, también de las primeras cosas que hace, es hacerle juicio político a esa Corte que primero defendió las privatizaciones de los 90, que defendió las leyes de obediencia debida y punto final, y puso una nueva Corte, también nombrada por decreto, siguiendo con ciertas formalidades. Uno no está en contra de seguir las formalidades, pero sí de decir, bueno, tenemos que organizar la suma del poder, porque si en el mejor de los casos podemos tener el 25%... Claro, tenemos que tenerlo todo, no tener menos. Al menos tener el 25%, ¿no? Sí. Y esa nueva Corte kirchnerista, fíjense que empieza a avalar derechos consagrados de libertades, bueno, lo que es el matrimonio igualitario, después reanuda el proceso de juicio de las juntas, declara la inconstitucionalidad de los decretos que habían hecho el punto final, etc. Fue una Corte que respondió también al kirchnerismo, mal que mal. Políticamente responde. Bueno, Macri ya lo dijimos, y al final el único que no atacó desde ningún punto el Poder Judicial fue Alberto Fernández, siendo que es un tipo que viene del derecho. Entonces, ¿cómo se explica eso? Hubo intentos muy tímidos que quedaron en la nada, como la ampliación de la Corte y este mamarracho que se está haciendo ahora, que es el juicio político, que todos saben que no va a salir porque el gobierno está terminando y está en un momento de debilidad absoluta. Para hacer juicio político, lo primero que tenés que tener es la posibilidad de sancionar algo en el Congreso. Y para eso necesitas mayorías que claramente el Frente de Todos hoy no las tiene. No, y además de una cuestión formal en términos legislativos, tenés que tener el capital político para... A ver, sí es verdad que cuando Néstor lo hace venía con un 22% de los votos,
Pero bueno, había una actitud y había una irreverencia de parte de Kirchner. Había un marco de consenso social, Sí, también. de repudio a la anomia del 2001, Sí, que sí, le sí. permitía a Néstor, aún con el 22% Sí, de sí, los sí. votos, juntar el consenso suficiente para sacar leyes, digamos, y poder Sí, incluso... sí, sí, llevar De adelante hecho, medidas bueno, como esas. el presidente de la Corte renuncia antes de que le hagan juicio político, pero luego, que no me acuerdo cómo es el nombre del juez, pero bueno, podríamos googlearlo, uno de los jueces de esa Corte menemista sale de la Corte por juicio político, en el 2005. Sí, 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 sí. Es decir, el proceso de juicio político se llevó a cabo Sí, y funcionó. y otros antes de que ocurra, digamos, porque también estaban enjuiciados, renuncian antes para, bueno, no pasar vergüenza, humillación, imagino. Pero es un tema interesantísimo este de la Corte y las formalidades, porque en definitiva hace a la democracia, ¿no? Claro. Que es qué tipo de democracia o qué entendemos por democracia. Si una democracia 100% formal o una democracia que No, realmente sea el incluso poder del pueblo. Tenemos una democracia que se entiende que el aparato legal de gobierno, que es la Corte Suprema de Justicia, reivindica, Sí. que hoy en día, acá te pido, Gonza, si puedes poner la foto que te pasé, hoy en día esa misma democracia está funcionando con leyes que fueron sancionadas en procesos de interrupción democrática. Y Sí. no son poquitas leyes. Claro. Sí, sí. Y hay algunas que son bastante importantes para el funcionamiento de la democracia actual, que fueron sancionadas en periodos de facto, y que esta Corte, y las anteriores también, avalaron, justificaron, y en definitiva hicieron regir para la Argentina. Sí. Fíjense ahí, son como 900 y pico las... Yo no lo veo en pantalla, ahí está. Son como 900 y pico las leyes que fueron decretadas, digamos, por periodo de facto, de las cuales unas 400 fueron de la última dictadura cívico-militar. Ajá. Fíjense, yo estoy mal de la vista. Pero, en definitiva, para que vean, yo a mí me interesaba ver los números, ¿no es cierto? Hay 4.449 leyes. Y Sí, estamos que hablando que 417 fueron aprobadas de la última dictadura. No es un número menor. Y que todavía continúan, digamos, vigentes. Claro, pero no es un número menor. O sea, gran parte No. de nuestro ordenamiento legal responde a lo que la última dictadura quiso que sea. Y sí, la ley de entidades financieras, incluso. Además, leyes Bueno, muy y a eso importantes, ¿no? vamos. Ahora vamos a ya está lo de la foto, pero leo, porque me anoté acá algunas de las leyes más importantes que definen cómo se estructura la economía, las relaciones de poder en la Argentina. Fueron arte y obra de la dictadura, de Martínez de Hoz. Fíjense, vos recién nombrabas, Pablo, la ley de entidades financieras. La ley de entidades financieras es una ley que regula todo nuestro sistema bancario. Y es lo que hace posible que haya, por ejemplo, bicicletas financieras, fuga Claro. de capitales, Sí, sí, un sí. descontrol bastante grande del Estado en cuanto a la política monetaria. Otra ley importante es la ley de inversión extranjera. O Sí. sea, los capitales extranjeros que decían venir a volcarse a la Argentina se rigen por una ley que ideó el padre del neoliberalismo de la Argentina, que fue Martínez de Hoz. Sí. O sea, tenemos una democracia entonces neoliberal. Sí, Porque sí, si sí. los bancos se rigen por el neoliberalismo, la inversión extranjera se rige por el neoliberalismo. Sí. La Y estructura escuchate, productiva, otra, lo y mismo. escuchate otra que fue sancionada durante el último periodo de facto. El código aduanero. Ajá. La aduana, o sea, la frontera, las leyes que rigen nuestra frontera, No fueron sabía eso. idea y fueron normadas y agrupadas en un código por la última dictadura militar. Claro. Fíjate si no son resortes del poder. Sí, 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 que han quedado leyes. incólumes ahí a lo largo del tiempo. Y lo mismo con leyes, las de Menem, casi todas también. La ley de inversiones mineras, por ejemplo, que asume que los minerales son bueno, no, lo de los minerales de la Constitución, pero el hecho de las regalías. Bueno, la constitución es menemista. Si Sí, fue en sí, el la 94. constitución es La menemista. constitución No se volvió- con la que se llenan la boca los juristas, ¿no? Que tenemos grandes constitucionalistas que la defienden. Bueno, hermano, pero esa fue en el 94. Sí, sí, sí. Si sí. vos me defendés la del 49, capaz que me hace un poco más de gracia. No se volvió nunca a discutir cuestiones de fondo, ¿no? Que hacen a la estructura jurídica de un país y de las cuales muchas de esas leyes no fueron votadas, porque evidentemente fueron decretadas por un gobierno de facto. Pero es muy interesante cuando uno se pone a hablar de la justicia de esto. ¿De qué vamos a hacer como gobierno, como movimiento nacional? Si vamos a por ahí saltear algunas pequeñeces de la formalidad, constitucionales y demás, para hacer feliz al pueblo y grande a la nación o no, digamos. El tema es que democracia es el poder en el pueblo, y lo que estamos viendo acá es que hay 5 personas que no fueron elegidas por absolutamente nadie,
que ostentan gran parte de esa suma de poder. Entonces, ¿dónde está el poder en el pueblo? Sí, Si por lo supuesto. ostentan 5 personas que no fueron electas. Sí, ni hablar. Y por ahí uno escucha comentarios, yo me acuerdo cuando habíamos hecho un posteo sobre algo así medio polémico, incluso porque decía Perón fue el más democrático de todos, y hablaba de que le había hecho juicio político a la corte para poner cortesanos adeptos, y decía, loco, me estás chicaneando, estás poniendo que fue el más democrático de todos, y el tipo barrió con la corte que estaba para poner unos propios, eso no es... Y vos decís, bueno, pero ahí se juega la cuestión de la democracia real, ¿no? ¿Qué Como entendemos decía por Brecht. democracia? Por eso, en definitiva, hay una parte muy linda de la película de Eva Perón, donde ella está con Discépolo y ya están enfermos los dos, porque Discépolo muere a los meses de que murió Evita. Están muy enfermos los dos, y Discépolo dice, no, que el turro de Apol era el secretario de comunicación del gobierno peronista, que fue quien censura a los grandes medios, quien arma toda la ley para expropiar la prensa y dárselo a la CGT. Simpatizaba Paul con algunos regímenes europeos. Medio totalitario, pero bueno, estaba con el gobierno del pueblo y el gobierno nacional del peronismo. Y le dice, y Evita le dice, pero Discépolo, dejate de joder, ¿qué te me va a poner maricón ahora? Le dice, pero señora, ¿y la democracia? Le dice, y Evita le dice, la democracia somos nosotros. Como diciendo, la democracia es el peronismo, pero no el peronismo como Estado, como gobierno. corporación. Sí. No, el peronismo como pueblo, como el sentir popular, digamos, como la expresión política del pueblo argentino. Eso le quiere decir Evita, digamos, muy tajante, decir, la democracia me la paso por las bolas, por los ovarios, porque en definitiva lo que queremos nosotros es hacer grande a la patria y feliz al pueblo. No estamos con las formalidades. Así que nada, es algo muy interesante para debatir, para discutir. Por ahí en el mainstream político esto no cala mucho porque todo el tiempo se están cuidando de no quedar antidemocrático, viste que siempre hay como ese estigma. Sí, y hacia el termina peronismo. definiéndote la gobernabilidad entera de un proyecto. Sí, por supuesto. Hoy no podés avanzar con un montón de cuestiones porque la Corte Suprema te lo frena. Entonces, ¿para qué vas a gobernar? No ¿Para se puede estar hacer ni limitado? siquiera elecciones. No, Ni por siquiera podemos tener elecciones si la Corte no las autoriza. Algo tan básico como eso. Hablando un poquito de resortes del poder también, hay otros temas que no son solamente los judiciales, que hacen a la posibilidad de disponer de nuestros recursos naturales. Tengo entendido que, bueno, estamos bastante mal en el tema, pero te escucho porque sé que lo preparaste. Sí, armé algunas noticias básicamente que salieron en estos días, incluso grabamos un videito acá desde satélite. Hay dos cuestiones. En primer lugar, el gas. Se terminó la última soldadura del gasoducto Néstor Kirchner. No sé, Gonza, si tenés la imagen. No la azul, sino la otra. Donde se ve bien el mapita. Bueno, hoy se llegó hasta Saliqueló, que es una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Se hizo todo ese tramo. Como dice ahí, son 2.200 millones de ahorro por sustitución de importaciones. Hoy la Argentina más o menos gasta 10.000 millones en importar energía. Es mucha plata, mucha plata. Más teniendo en cuenta que tenemos gas como loco, tenemos la segunda reserva por año. Es mucha guita. Tenemos la segunda reserva de gas más importante del mundo, pero lo que estaba pasando es que justamente por esta falta de infraestructura no podía llegar a los pueblos, a las ciudades, a las casas, a las industrias. Hoy se terminó esa soldadura, se hizo el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner en una velocidad absoluta y luego en este mes se va a empezar la segunda etapa que va a llegar cerquita de acá, San Jerónimo Norte, provincia de Santa Fe, al menos lo que está pautado hasta este momento. Así que bueno, es una obra realmente histórica, es una obra que fue pensada por Culfas, en el Ministerio de Desarrollo Productivo, la verdad que hay que reconocérselo. Ayer leía una nota que se le hicieron a Culfas y él hablaba de esto, del orgullo que le generaba. Y Fontevecchia le dice, bueno, pero no es que lo iban a hacer antes. Y Culfas le dice, ¿sabe lo que pasa, Fontevecchia? Que usted no tiene en cuenta que estuvo la pandemia. Nosotros en la pandemia estábamos encargarnos, desde el desarrollo productivo estábamos queriendo que se produzcan las vacunas. Estábamos con eso, día a día. Imposible arrancar una obra como esta, le dice Culfas. Pero digo, fíjate la magnitud que tiene la obra. Con obreros argentinos, con materiales argentinos. Por lo que mostraste recién en el mapa, es una obra realmente grande. Sí, digamos, es enorme. un trayecto muy importante. Miles de kilómetros. No sé si tenemos los kilómetros acá.
Claro, 580 kilómetros. 580 kilómetros de tubo sin costuras. Claro. Se tuvieron que importar máquinas de Europa de última tecnología porque le hace una soldadura especial desde afuera y desde adentro, justamente para que el gas no escape. Es una obra monumental que se terminó la primera etapa y va a arrancar la segunda etapa, estimada para 2024. Esperemos que seamos gobierno, porque hacer este pedazo de obra para que después no la aproveche el gobierno de Macri. Otro, no, pero peor aún, que no lo arruine. usufructúe. Claro. Así que bueno, bien. Digo, fíjate también cómo el gobierno por momentos hace cosas, tiene cosas iniciativas bien interesantes, pero por ahí le cuesta comunicarlo, porque esta es la obra magna del peronismo. Bueno, claro, tal vez sea, si uno tiene que decir, bueno, ¿qué fue lo mejor que hizo Alberto? ¿Qué fue lo mejor que hizo el Frente de Todos? Y bueno, ¿por qué no nombrar el gasoducto? Sí, seguramente. En términos de obra pública, hoy es la más importante, la que más plata tiene invertida, la que más obreros tiene trabajando. Así que bien por Alberto. Y después tenemos otra noticia que se conoció la semana pasada, en realidad, no esta semana. Si la podemos poner, Gonza, ahí la infografía esa que está muy interesante de Telam. Sobre el cobre. No, la marrón. Sobre el cobre. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, el cobre es importantísimo. Porque el cobre es el mineral que mejor conduce la energía eléctrica, ¿no? Teniendo en cuenta que vamos hacia una transición energética en donde los combustibles fósiles van a dejar de ser tan importantes en términos productivos, lo va a empezar a hacer la electricidad, que contamina muchísimo menos, y el cobre, por lo tanto, va a ser cada vez más necesario y se va a comenzar a explotar y a necesitar para las grandes fábricas del mundo cada vez más. Argentina, hoy Chile, que comparte la cordillera de los Andes con nosotros, es el principal productor de cobre del mundo. No, y de hecho la economía chilena depende de la producción de cobre. Depende del cobre. El Chile cobre existe por el cobre. porque tiene cobre. El cobre en Chile es como la soja nuestra, quizá, o más todavía importante, porque nosotros de última tenemos alguna que otra cosita. En realidad tenemos un montón de cosas. Si el sistema no estuviera solo enfocado en hay el más modelo, diversificación, digamos, en la economía argentina que en la economía chilena. Muchísimo más. Me dicen que habilitemos el chat de YouTube, que están mandando mensajes y parece que no se puede. Ahí se va a encargar. Le mandamos un saludo a Neu, que quiere escribir algo, pero no está pudiendo. ¿Qué estaba diciendo? Estaba con la infografía. Sí. Si se puede, no sé si se puede trabajar al mismo tiempo que se la pone a la imagen, pero quiero verla porque, bueno, es muy interesante. Se han decretado algunos, ahí tenemos, al cobre. Bueno, repetía, Chile es el principal productor de cobre del mundo. Pensemos que nosotros compartimos cordillera de los Andes con Chile, es decir, tenemos que tener, si no la misma cantidad, una cantidad similar. Entre Perú, Argentina y Chile existe el 40% del cobre de las reservas descubiertas hasta el momento en el mundo. Es una guasada. Y Argentina produjo cobre hasta 2017. Luego en Catamarca, en un proyecto que se llamaba Bajo de la Lumbrera. Luego no hubo financiación para mantenerlo. Y esta semana se anunciaron 4 megaproyectos. Inversiones mineras para que Argentina se convierta en productora. Me imagino que son todos capitales extranjeros, ¿no? Conociendo... ¿Sabés quién es uno? Que hoy me puse a investigar, ¿viste? No hay que enrabiarse, pero uno de los productores eso es Glencore. Ajá. La Suiza Glencore, que exporta la soja acá en Rosario, tiene puerto propio. Son los mismos de siempre, digamos. Glencore es una empresa guasa que produce, no sé, por ejemplo, del carbón, produce el 50% del carbón que se produce en el mundo, los tienen los tipos, y así. Yo creo que hace hasta productos de cuidado facial, Glencore. Sí, puede ser, porque abarca todo. Digamos, hace un poquito de todo. Dentro de los accionistas, porque me puse a investigar hoy un poco a estos muchachos, dentro de los accionistas de Glencore, por ejemplo, está BlackRock, claro, que está en todos lados. BlackRock es increíble, el fondo financiero, uno de los más importantes del mundo. Está en todas las grandes empresas que dejan ganancias, está BlackRock. Y casualmente Glencore tiene sede en Suiza, pero el director, ¿de qué país es? Sí, de alguna gran potencia será. Británico el amigo. Claro. O sea, es británico el director de Glencore que tiene sede en Suiza. El amigo de Martín Ayero diría que en realidad son países inventados por la reina de Inglaterra para que puedan tributar todos los beneficios a Inglaterra.
Hay algo de eso con las empresas de Canadá, del Commonwealth, de Australia. Pero bueno, en definitiva, pasando de nuevo, perdón Gonza que te hago sacar la imagen del cobre, pero pasando de nuevo al tema del cobre, se anunciaron 4 megaproyectos en Catamarca, en Salta, en San Juan. No sé si podés ver ahí la cantidad de inversiones, pero por ejemplo, en el proyecto del Pachón, que está en San Juan, es una inversión de 4.500 millones de dólares. Y se piensa producir 280.000 toneladas por año. Es una guasada, es mucha plata. No sé, no tengo el registro, no anoté ahora. Mucho cobre también. ¿Cuánto está el cobre en dólares? Pero imagínate lo que son 280.000 toneladas. Eso solo en un proyecto. Claro. Pensá que hay 4. Está el proyecto José María, Bueno, hay que la seguirlos Lumbrera también y el para Taca-Taca. hay que seguirlos también hasta que se lleven a cabo, porque por ahí los proyectos se suelen quedar truncos. Que es un poco el temor con el que arrancaste toda esta exposición, porque decir, bueno, viene un gobierno de repente que quiere eliminar el Estado, eliminar la salud, eliminar etcétera, y bueno, ¿estos proyectos en qué quedan? Claro, sí, obviamente. Porque tampoco es que nadie invierte en un país que no te da ninguna sí, garantía. O sea, si incluso la Argentina está pudiendo atraer ciertas inversiones del extranjero, porque alguna garantía les debe dar. Incluso son inversiones mineras que, bueno, en definitiva, más allá de qué país vengan, hay que celebrar. Hay un gran debate en torno a la minería, ¿viste? En términos productivos, en términos ambientales también, yo desconozco un poco más en términos ambientales. Ahí nos manda un saludo a Agustín, que dice, muy buena la data y la editorial. Gracias por tomarse el laburo de compartirla. Un saludo a Agustín, no sé desde dónde nos escribe, nos puede contar. Pero estaba diciendo, en términos productivos, el gran debate de, bueno, esto el Estado no lo puede hacer. Dijimos 4.000 millones de dólares. ¿Cómo hace el Estado argentino hoy para invertir? Multipliquemos 4 por 4 proyectos, son 16.000 millones de dólares. ¿De dónde saca el Estado para invertir esto? Bueno, imposible, además que no tiene las maquinarias y demás. Sí o sí lo tiene que hacer una empresa extranjera. El tema acá no es la discusión de quién lo hace. Yo creo que nadie está en contra de que vengan empresas extranjeras. El problema es qué pasa con la renta minera, ¿no? Hoy en Argentina queda para las provincias y queda el 3% de regalías en términos de renta minera. Por otro lado, se autofacturan porque lo que declaran en términos de exportación son declaraciones juradas que hacen ellos mismos, porque no está el Estado controlando. Muchas veces hay subfacturación, siempre en realidad, siempre se descubre la FIP. Y después también, bueno, lo que decía el Fede la otra vez que vino en el programa anterior, el hecho de que siempre va a ser más fácil coimear a un gobernador de Río Negro que tiene 300.000 habitantes a poder hacerlo con toda la estructura del Estado Nacional. Claro. Entonces ahí está el debate. Bueno, eso se lo debemos también a nuestra hermosa Constitución del 94. Constitución del 94, por supuesto. Que la Constitución lo que dice es que los recursos naturales son propiedad, en definitiva, de las provincias, y por lo tanto las regalías, que son los impuestos que pagarían por la extracción de esos recursos, corresponden también a las administraciones provinciales. Sí, sin dudas. Así que bueno, esta es la situación con Te agrego otra cosita, porque vos hablaste de las regalías, pero también hay un debate en ciertos foros, en cuanto a qué ocurre con el resultado de esa extracción. Entonces, nosotros sacamos el cobre. Sí. ¿Y esa extracción de cobre nos permite industrializarnos alrededor del cobre? No, o sea, imposible. ¿ese cobre No. va a hacer al desarrollo de la nación argentina? No, para nada. ¿O así como se saca, se empaqueta y Sí, se manda a que se use en el desarrollo de otra nación? Sí, se exporta todo en Porque crudo. es la historia de nuestra patria, digamos, que han utilizado los recursos de la Argentina para industrializar y desarrollar cuanta nación hubo en el mundo, excepto esta. Sí, se exporta todo en crudo. Lo que es cobre, litio, lo mismo en este momento, plata, oro, cobalto, grafito se exporta en Argentina y se lo exporta crudo. Todo lo que es la minería en los Andes se explota y se exporta crudo, lo cual es un problemón. Pero bueno, hay que debatir la renta minera y hay que debatir esto mismo, que también hace lo productivo. Digo, ¿qué carajo hacemos con...? Bueno, acá siguen mandando mensajes. No sé si tenés A ver, por ahí ganas de leer. Agustín y Nahuel. Se cayó el chivo. Pero bueno, son estos los debates. Agustín dice, muy buena la data y línea editorial, gracias por tomarse un tiempo. Nahuel Ferretti. Respecto al gasoducto, importante militar que su uso sea para... Bueno, es lo que decíamos un poco recién, que su uso sea para desarrollar la industria nacional argentina y no la de Brasil. Porque claro, si nosotros hacemos un tubo, sacamos el gas de la Argentina, lo mandamos a Brasil, lo mandamos a Paraguay, lo mandamos a Bolivia, que bienvenido sea la integración y el desarrollo de nuestros países hermanos. Siempre que sobre. Pero también tenemos una necesidad
que es de la Argentina, Sí, sí. y que ese gas es de la Argentina. Entonces, bueno, esos son por eso las dos patas. Por un lado, bueno, las empresas que vienen a invertir, ¿algo dejan en el país? Segundo, el producido, ¿sirve para la Argentina o sirve para enriquecer a unos pocos? ¿O sirve para el desarrollo que sería aún peor de otras naciones? Sí. E incluso, de última, si sirve para el desarrollo de Brasil, no sería tan grave como que sirve para el desarrollo de las mismas potencias que nos someten Que todo nos el tiempo. explota. Sí, sin dudas. Porque tal vez no va a abastecer de gas a Brasil. Va a Brasil a abastecer de gas a una multinacional. Sí, sin dudas. Agustín dice, soy porteño, Portador sano. portador sano, jaja. Comparto siempre los análisis que publican en Instagram. Bueno, muchas gracias, Agustín. Necesitamos instalar esta agenda, compañero. Bueno, en eso estamos. Lo invitamos a Agustín entonces a que siga compartiendo, incluso a que siga publicando, que hable con sus allegados. Sí. Y Nahuel hace una última aclaración que dice, para abastecer lo necesario para su industria. Claro, hace referencia a lo del gas. Exactamente. Sí, bueno, ese es un debate interesante también sobre el gasoducto. Fíjense que todo gira en torno a lo mismo. Es ¿qué carajo vamos a hacer con lo que se explota acá? Se produce. Bueno, no deja de ser soberanía nacional. Es soberanía. Entonces volvemos Ahí. a lo mismo. Hay que hablar de soberanía nacional. Y hay que hablar de nacional, hay que hablar de nacionalismo también. De Porque nacionalismo, si nos sí. olvidamos de hablar de nacionalismo, es como que nunca arrancamos por donde tenemos que arrancar, ¿viste? Sí, Nos sumamos sí. a una conversación que ya está girando y de repente nos vemos discutiendo los términos que impuso otro. Sí, sin dudas, sin dudas. Me parece que ese es el gran debate de este momento. Yo estoy leyendo ahora un libro que es muy bueno, que es una biografía que hizo Norberto Galazo a Jauretche, que es espectacular realmente porque Yo cuenta... pregunto, ¿hay alguna persona interesante de la historia nacional a la cual Galazo no le haya hecho una biografía? Yo me lo Yo no pregunto. sé cómo... No, además, este es un El ni- libraco... Pero el nivel de Sí, información... sí, ¿no? este son 2 libracos, tiene 2 tomos, son como de 500 páginas cada uno. Y escribe un montón, cuenta cosas de Jauretche que decís, ¿de dónde puta la sacó? Porque Jauretche fue conocido, pero no fue Perón, ¿me entendés? Sí, sí, sí. No No, fue- no había una persona que lo seguía y iba anotando lo que... No, fue un intelectual que después se hace famoso, pero el tipo hasta los bien entrados 40 o 50 años no lo conocía nadie. Él se hace famoso en los 50 cuando saca esos libros muy buenos. Y decía, y cuenta muy bien, espectacular, la parte de Forja, la creación de Forja, ¿no? Se da un hecho singular que es la claudicación del radicalismo. Irigoyen muere en el 33, se hace cargo del partido Alvear, que tenía posiciones distintas a las de Irigoyen, antinacional, Más oligárquica. muy oligarca, Bueno, sí. el mismo apellido te lo... Sí, un apellido lo posiciona, ¿no? estanciero, oligárquico. Y cuenta muy bien cómo el radicalismo se adecua a la estrategia electoral del régimen, digamos, de lo que era la década Infame. infame. Bien, gracias. Bueno, la década infame era fraude, entrega, corrupción, el pacto Roca-Runciman, era Bueno, el escándalo. Roca Runciman hoy estaba leyendo un poco porque la corte fraudulenta también, digamos, le hizo el caldo gordo a ese pacto. En Roca hijo, llegó a afirmar que la Argentina era prácticamente un país que pertenecía a la Commonwealth. O sea, Sí, sí. ¿nos damos cuenta? Sí. El tipo salió a decir que se sometía a la corona británica y la reconocía como reina. Sí, es verdad eso. Eso es una incluso locura. en una- Un bueno, nivel de sometimiento, pero no hay forma de decirlo que no sea bajándose los pantalones, arrodillándose, Sí, porque sí, ya no sí. quedan calificativos. son relaciones carnales. El contubernio se le decía en ese momento. Bueno, eso era la Argentina del 30, digamos, una entrega total, un colonialismo abrupto y lo que hoy algunos llaman el pacto hegemónico. Había un pacto entre el conservadurismo de Justo con la fuerza nacional, que era el radicalismo, que termina siendo cooptado por los grandes poderes. Algo muy similar a lo que sucede hoy con el peronismo, con alguna parte del peronismo al menos. Yo creo la que está en el gobierno, no todos, pero gran parte de lo que está en el gobierno. Y lo que hace Jauretche, lo que hacen estos muchachos, que es Homero Mansi, De la Pian, Scalabrini Ortiz, se arman Forja, que es un nuevo partido, lo arman por afuera, y claro, sin guita y sin publicidad, nada, todo muy a pulmón, ¿viste? Lo único positivo que tenían era que estaban en Buenos Aires, el epicentro por ahí comunicacional, ¿no? de la patria. Y así arrancan de a poco, poniendo cajones de cervezas para hablar con la gente, armaban como una Como tarima escenarios. Claro. y hablaban de y empezaron a hablar de la cuestión nacional. Son los primeros tipos que se dan cuenta de la entrega, no los primeros que se dan cuenta, pero los que le dan un condimento popular
al nacionalismo, porque viste que el nacionalismo venía siendo reaccionario. Sí, sobre hasta. todo para esa época, ¿no? Mediados de la década del 30, en pleno auge el fascismo en Sí, Italia. sí, ¿no es sí, cierto? sí. Una Bueno, experiencia tenía- similar en Alemania. Sí, posiciones, tipos como Irasusta, viste, Ibarwen, muy hispanistas, muy católicos, Sí, muy reaccionario y muy antipopular. Claro, un nacionalismo de exclusión que va de la mano por decir, bueno, el nacionalismo de una alcurnia. Sí, 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 de exclusión hacia los inmigrantes, de exclusión hacia el cabecita negra, eso era el nacionalismo de ese momento. Hasta que emerge Forja como una fuerza nacional y popular. Y empiezan a hablar de la entrega de las corporaciones eléctricas, de la entrega del gas, de la entrega de los puertos, de la entrega de los ferrocarriles. Calabrini Ortiz, de hecho, escribe Historia de los ferrocarriles en esta época. Sí. Y otro libro muy importante como es Historia... Diplomacia Británica en el Río de la Plata, algo Sí. así. No recuerdo el nombre, si alguno se lo acuerda, por un libro muy conocido lo puede mandar. Y bueno, y empiezan de a poco a hablar de la cuestión nacional. Y Jauretche escribe, parece leerlo hoy. ¿No es política británica en el Río? Política Británica en el Río de la Plata. Mira, Lale Mir nos manda saludos, mandamos un abrazo. Un abrazo, dale un amigo. Y un amigo de la casa, Lale Mir, la verdad. Y bueno, los tipos se dan cuenta que no hay un conductor nacional, un proyecto nacional, que lo tienen que ir armando, pero primero tienen que concientizar a las bases de que hay que ser nacionalista, digamos, de querer a lo propio, de pensar desde acá, no importar cuestiones ajenas, no importar problemas ajenos. De hecho, en el 36, un año después de la creación de Forja, existe la guerra española entre Claro, la guerra civil franquistas y española. republicanos. Que pegó mucho acá, bueno, obviamente se veía cualquier cantidad de inmigrante español que mantenía incluso familia allá. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho Jauretche cuenta que había esquinas donde se peleaban republicanos contra franquistas. Sí. Y ellos prohíben en Forja posicionarse. Jauretche dice, no, muchachos, acá no nos posicionamos porque acá estamos con cuestiones de la patria y no nos tenemos que meter con cosas que dividan, dice Jauretche. Claro. Así pensaban los tipos, desde lo nacional. Y hay muchas cartas, incluso mucho desánimo, porque eran 4 o 5, los escuchaban al principio 20, 30 personas, ningún diario los publicaba, mucho desánimo. Y hay cartas, hay testimonios que dicen, bueno, hay que seguir remándola, es por acá, es por acá, es por acá. Y en el 40, en un momento llega un tipo que le dice a Jauretche, loco, hay un milico nacionalista muy piola que piensa bastante similar a nosotros, ¿por qué no le empezamos a enviar los cuadernillos? Estos cuadernillos de la cuestión de los ferrocarriles, del imperialismo británico. Una especie de suscripción. Como una suscripción que se enviaba gratis porque, bueno, había gente interesada en política. Y ese gran compañero era Juan Domingo Perón, que estaba en Italia como agregado militar. Le mandan los folletitos de Forja y Perón tiene gran parte de su formación a partir de esos cuadernitos y después va a hacer el movimiento. Qué interesante ese viaje de Perón a Europa, Sí, ¿no es sí, cierto? Porque fue a tomar lo mejor de cada experiencia Sí, y en el proceso leía Forja, o sea, el tipo se Sí, hacía sí, llevar sí. una revista acá, una... sí, hasta allá. Y fíjate cómo el tipo, ¿no? Viendo toda la imponencia del fascismo y en Italia, de Mussolini, esos actos Sí, gigantescos. también la destrucción, ¿no es cierto? Sí, los de la poderes guerra esos también. mismos- de esos Sí, mismos sí, por sistemas. supuesto. Pero digo, no tomar la parte reaccionaria de Mussolini, sino toda la agitación popular, ¿no? La Sí, sí, movilización. Y, ¿Cómo? y de los trabajadores, Y de los específicamente. trabajadores. Una síntesis espectacular. Pero digo, volviendo a Forja, fíjate cómo a veces hay que remarla e instalar temas sin esperar que haya un proyecto que lo pueda encarnar. Bueno, instalarlo, hacer una narrativa. Yo creo que en este caso es sobre la soberanía nacional, porque es tanta el coloniaje que vivimos en esta patria que bueno, se hace muy difícil poder encarnar un proyecto popular si no recuperamos los resortes soberanos. Ahí Agustín hace una pregunta, no sé si querés leerla. No, iba a decir también que, bueno, porque esto surgió también de algo que decía Agustín, así que lo invitamos a seguir haciendo como hicieron en su momento los compañeros de Forja. Y sí, bueno, la última pregunta, Agustín, que nos consulta sobre el panorama electoral, sí, lamentablemente ya lo hablamos, no lo vamos a repetir ahora, más ya nos estamos quedando sin tiempo, pero este video va a quedar colgado en YouTube, así que te invitamos a que veas, no sé, la primera media hora de programa que estuvimos con ese tema, se puede Agustín. ver. Va a quedar colgado. Y bueno, vamos a estar todos los miércoles
Bueno, no, veníamos haciendo cada 15 días. Vamos a ver si Estén reformulamos o no. atentos los miércoles a la mañana si prendemos o no. La idea era en un principio hacer cada 15 días, pero si este formato de producción propia que nos permita prescindir de alguna entrevista Sí, en sí. presencial, tal vez lo podemos tirar Por todas ahí las lo que se semanas. complicaba más era conseguir entrevistados todos los miércoles, pero bueno, si es producción propia, podría llegar a hacerse. Gracias a los compañeros que estuvieron presentes. Agustín, bueno, ahí nos agradece. Un saludo grande. No sé de qué parte de Buenos Aires sos. Un saludo al Alemir, de aquí de Santa Fe. Y Nahuel, no, bueno, tampoco nos contó de dónde es, pero también le mandamos un abrazo grande por estar prendidos. Y bueno, son 9:20. Quedó una columna para hacer, pero bueno, para el miércoles que viene. Quedó lo de la desdolarización. Desdolarización. Nos fuimos un poco con Forja y demás, pero... Saludos desde Bariloche, mirá, Nahuel. Qué lindo Bariloche. Qué hermoso lugar. Barilochense. Difícil, ciudad difícil para militar ahí, ¿no? Porque... A mí me gusta de Bariloche. Me gusta que tengan una estatua del General Roca. Ah, mirá. Me está bien. gusta. Vos sos un nacionalista. Hay que No, tomar lo bueno de cada... Hay que ver qué piensan los barilochenses de Roca. Gracias, Nahuel, por estar prendido. Imagino que debe ser una militancia dura en Bariloche. Pero bueno, estamos seguramente el miércoles que viene desde Mataderos, Agustín, ciudad de Chicago, será hincha de Chicago. Abrazo grande, gracias por estar prendidos. Vamos a estar avisando desde el Instagram y como última consigna por ahí esto que hablábamos recién, empezar a difundir soberanía nacional, que es lo que la patria está necesitando, más allá de esta coyuntura electoral que se nos viene, que obvio que hay que militar, pero bueno, también pensar y ir construyendo una narrativa propia. Así que bueno, Gracias, Pablo. gracias amigos, gracias a los chicos de Satélite Azul. Por favor síganlos a los chicos de Satélite Azul, _SF en Instagram, en Twitch, acá en YouTube, porque nos están brindando estas instalaciones maravillosas, las cámaras, los micrófonos, Sí, además todo. también van a encontrar otra programación que les puede resultar Y hay interesante. otra programación desde aquí, desde la ciudad de Santa Fe. Y un abrazo grande para todos. Nos estamos viendo seguramente el próximo miércoles. Saludo grande. Satélite Azul. Grupo en órbita.